Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, hablar del fruto del Espíritu tiene que ver con el crecimiento de la naturaleza, con nuestra nueva naturaleza como creyentes. Pablo expone todo esto en el libro de Gálatas y lo hace de una manera muy temática y de manera muy interesante. Comienza hablando de la libertad del cristiano y la naturaleza de su nueva vida, ¿no? Y ahí es donde expone diferentes expresiones con respecto al fruto del Espíritu, ¿no? Esto básicamente en contraposición a lo que eran o son las obras de la carne, muy diferentes. Entonces, aquí nos está mostrando de repente la etapa de la perfección del creyente, ¿no? Y a esto es al que nosotros vamos, pero no se trata simplemente de una lectura, no se trata simplemente de un concepto, se trata de una vida. ¿Cómo podemos nosotros medir la dimensión de un árbol? O mejor dicho, medir, identificar a un árbol a través de sus frutos. ¿Cómo podemos nosotros también conocer a un creyente a partir de sus frutos, de los frutos que nosotros evidenciemos? ¿Ok? Entonces, aquí es donde se aplica este principio del árbol, ¿no? Cómo produce frutos. Y es que parte del propósito de Dios para nuestras vidas precisamente es el llevar frutos y frutos que permanezcan, dice la palabra del Señor. No se trata simplemente de un momento o un espacio, sino se trata de que esto pueda permanecer. Ahora, cuando hablamos de el fruto, estamos hablando de su naturaleza. En este caso, por ejemplo, si hablamos de un fruto de manzana, esto nos va a revelar que esa manzana, su naturaleza, precisamente es un árbol de manzano, ¿no? Nos está revelando lo que es, ¿no? El fruto hace eso con cada uno de nosotros como creyentes, revela o evidencia lo que somos verdaderamente, ¿sí? Nuestros frutos evidencian lo que somos. La contraposición al fruto del Espíritu es las obras de la carne. Y mientras hayan obras manifestándose, también se evidencian qué guían nuestras vidas, ¿no? Se evidencia lo que gobierna nuestros corazones o lo que gobierna nuestra mente. Ciertamente esta palabra es un desafío para nosotros, pero termina siendo la clave para que nosotros ingresemos a la etapa de crecimiento espiritual. Porque podemos nosotros llevar una vida como creyentes muy natural humanamente en un sentido de no esforzarnos por mejorar y sí, vamos a avanzar y vamos a vivir cotidianamente, pero lo que va a gobernar nuestras vidas no va a ser el espíritu, sino va a ser la carne, ¿no? Y por supuesto, la consecuencia del gobierno de la carne precisamente es el pecado y el pecado consigo trae la muerte, ¿no? Y el apartarnos del Señor. Ahora, la Biblia menciona mucho con respecto a esto, el fruto del Espíritu Santo que produce vida en el creyente, pero es la vida del que nosotros necesitamos hablar y platicar en este momento. Bien, entonces, a ver, vamos a ir con Gálatas 5. Y ahí es donde se habla, ¿no? Del versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu, ¿no? Más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, entonces cuando la palabra del Señor, por ejemplo, argumenta de que no hay ley, es que por encima de esto, o sea, no es un gobierno natural, no es un gobierno por obras, no está sujeto a una ley establecida. Esto va más allá de la ley. ¿Qué quiere decir? Que su naturaleza de estos frutos es divino. Lo que en un momento más vamos a entender revelaría el carácter de Dios mismo. ¿Ok? Entonces es importante entender lo primero, que el Señor nos ha llamado a dar frutos. La naturaleza de la creación es dar frutos. ¿Ok? No podemos nosotros pretender llevar una vida de creyentes sin frutos. Eso no está bien, no es saludable, no es correcto. Sí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se demanda frutos en la vida de un creyente, se demanda resultados
en la vida de un creyente. El mismo Pablo exhorta a los cristianos y les dice, ustedes que ya deberían de estar predicando, siguen como bebés. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Es que deben de crecer y deben de mostrar frutos. Jesús se molestaba con sus discípulos porque a veces no entendían y Jesús decía, ¿cuántas veces he estado con ustedes y aún no entienden o no maduran o no avanzan, no crecen? Entonces, ese es el detalle de que muchos de nosotros nos encerramos o nos enfrascamos en una situación de religiosidad y no crecemos en la fe, ¿ok? No crecemos en el mostrar o llevar frutos. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien es lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que alguien es nacido de nuevo? Por sus frutos, ¿ok? Por sus frutos. Entonces, alguien me va buscando más adelante Juan 15:16 y otra persona me busca Romanos 7:4, por favor. Entonces, estamos mencionando de que el propósito de Dios para nuestras vidas dentro de esta tierra aún y aún después es que nosotros llevemos frutos. No se trata de algo superficial solamente, ¿ok? Que puede ser, se trata del fruto que nosotros demostremos. Ahora, la vida de un creyente no es algo superficial. Por ejemplo, nos hemos engañado cuando pensamos que el buen creyente es aquel hermanito que te sonríe, te mira y de repente tú lo ves simpático, no hace nada a nadie, no hace daño a nadie, dice amén a todo. No, ok, nos hemos engañado pensando que el creyente debería de ser así, ¿no? Entonces, no, porque el verdadero fruto es algo que nosotros demostramos a través de un carácter transformado. Por ejemplo, cuando viene una situación y de repente las papas queman, económicamente no estamos bien, emocionalmente no estamos bien, nos encontramos frente a una tentación, ¿qué hacemos? Entonces es allí donde nosotros necesitamos demostrar frutos. Estoy hablando del cristiano buena onda, que acepta todo y que nunca se molesta, que nunca dice nada y está siempre así, ¿no? Entonces estamos hablando de algo tan importante que es la evidencia de lo que somos. Y eso, lo que somos antes de Cristo, básicamente es una imagen distorsionada del propósito original. Por eso es que cuando venimos a Cristo, Dios comienza a transformarnos, a renovarnos, ¿ok? Dios comienza a moldearnos. Entonces, no se trata de lo superficial, de algo que podría ser, sino se trata de lo que es realmente. El cristiano no debe aparentar, debe de ser, ¿ok? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando nos enamoramos de alguien, lo primero de lo que nos enamoramos es del carisma, ¿no? Nos enamoramos de lo agradable, de lo superficial, nos agrada qué cosa, la parte superficial. Conforme vamos conociendo a esa persona, vamos conociendo su carácter y ahí es donde dice, atacado, había sido fuerte su carácter, oh no, se molestaba, pensamos, a veces eso piensan de los pastores, ¿verdad? Que el pastor nunca se molesta, nunca, siempre camina sonriendo para todo lado. O a veces piensan eso de los creyentes también, ¿verdad? No, pero si tú eres creyente, ¿por qué te vas a molestar? Dicen, ¿no? Entonces, pero ok, no se trata de eso. Pero lo superficial, lo que mostramos normalmente y lo que termina agradando normalmente a la gente es la parte del carisma. Pero lo que hace que nosotros permanezcamos en el tiempo es el carácter. Entonces, ese carácter, en otras palabras, es el fruto. Quiero que vayan señalando eso muy bien. Cuando hablamos de frutos, estamos hablando del carácter. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del fruto del espíritu, estamos hablando del carácter del espíritu. Entonces, es ese carácter que nosotros debemos de manifestar en nuestras vidas. Juan capítulo 15, verso 16. ¿Quién tiene? Dice amén. Amén, pastor. Ok, léelo, porfa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Perfecto.
Vean esto que es importante. Dice que nosotros no lo hemos elegido, sino Él nos ha elegido. Entonces, no es que llevemos un fruto en nuestros esfuerzos, porque en nuestra propia fuerza, lo único que podemos dar, yo no sé qué sería, ¿no? Pero si es Dios en nosotros, tenemos tanto para dar, ¿no? Porque volvemos a nuestra conexión divina. Ahora dice, yo les he puesto para que vayan y lleven fruto. El término ir, vayan, es la comisión. Es decir, que no se da fruto dentro de nuestros cuartos solamente, no se da frutos dentro de lo oculto. Tenemos que estar expuestos muchas veces a diferentes situaciones. Y esto es la vida. No vayan. ¿Dónde nos ha enviado? La misma Biblia dice que nos ha puesto como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Nos ha puesto en un mundo donde no va a ser sencillo demostrar frutos. Ok, pero el detalle está allí. Vayan, nos ha puesto aquí. ¿Y qué vamos a hacer allí? Sufrir como buenos peruanos, dicen algunos. No, sino que vayamos y llevemos frutos. ¿Dónde es que debemos de llevar frutos? Aquí, en este mundo, ¿sí? Y algunos de repente por no querer llevar fruto, ¿qué hacen? Simplemente evitan contactarse con gente, evitan emprender, evitan trabajar, o sea, evitan todo. Entonces simplemente tienen una vida tan, ¿cómo le llamarlo? Um, Tibia. no tibia, sino tan hermética, ¿no? Que básicamente es como que, ¿sabes qué? Me voy a quedar en mi cuarto todo el día. Entonces, y te va a parecer extraño. Todo el mundo se pelea con alguien y tú dices, yo no me peleo con nadie. Qué raro que se peleen. ¿Qué te vas a pelear si estás cerrado? O sea, realmente no estás expuesto. Entonces, pero el término vayan es un término que nos lleva a la exposición de constantemente hacer cosas, ¿no? De constantemente estar en el campo de la batalla. Y eso va a implicar que muchas veces nuestros temperamentos ya no solamente sean el lado bueno, sino que ahora sean carácter las que nos dominen. Pero ese carácter necesita ser formado y ese es el carácter que el Señor dice lleven fruto, ese fruto del Espíritu que necesitamos mostrar. ¿Ok? Y dice también allí, y vuestro fruto, cambiemos el término fruto y pongamos carácter, y vuestro carácter permanezca, ese fruto del Señor, ¿no? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os los dé. Entonces, se da cuenta de que el fruto hace incluso que las ventanas de los cielos, que el mismo Señor pueda responder a nuestro clamor, porque es diferente que alguien pida con autoridad, con carácter, y es diferente que alguien pida simplemente porque no sé, de repente está allí pidiendo un favor, ¿no? Entonces, yo creo que al Señor nosotros podemos mover o provocar respuestas de dos maneras. La primera es a través de la gracia. No te lo mereces, pero aquí está, ¿no? Ese es que hay cosas que recibimos por gracia, pero hay cosas que también recibimos por justicia, ¿no? Y cómo es que recibimos las cosas por justicia cuando nosotros llevamos frutos, ¿no? Cuando llevamos frutos. Otra vez, hay cosas que recibimos, que pedimos al Padre y Él nos los va a dar cuando llevemos frutos. Eso es respuesta, eso es bendición por justicia, ¿no? Porque hay un fruto que está realmente provocando que Dios pueda obrar. Entonces, también Pablo dijo en Romanos 7:4. ¿Qué dijo Romanos 7:4? ¿Alguien lo lee? Yo, pastor. Amén, pastor. Ok. Dijo Malena, ¿no? Amén. Ya. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Ok, perfecto. Dice, para que sean otro, o sea, que ya no seamos las mismas personas del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos. Ahora, esto es muy importante. Este versículo termina siendo clave porque está hablando de lo que hace rato decíamos, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Vea esto, dice, así también vosotros, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ok, ya no hay ley básicamente allí que nos gobierne y que nos condicione, pero que sí, para que sean así de otro. ¿De quién? De Cristo. Ahora somos de quién? De Cristo, del quien resucitó de los muertos. Ahora, ¿y por qué resucitó Cristo? ¿Y por qué es que somos de Él? Para que llevemos frutos para Dios. Entonces, aún nuestro propósito en el Señor implica que nosotros llevemos fruto. Si diríamos de manera sencilla, ¿qué es el fruto?
¿no? Para poner todo de manera sencilla sería así. El fruto es una vida cambiada, ¿no? Centrada en Cristo, una vida a la que hemos muerto a nosotros mismos, para que Cristo viva a través de nosotros. ¿Ok? Para que Cristo viva a través de nosotros. Es decir, una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente, sino una vida cuyo centro y prioridad sea Dios, ¿no? Entonces, Dios es el centro de nuestras vidas. Ahora, entonces, estamos hablando ahora de que los frutos son una evidencia de nuestra madurez. Cristiano que es maduro, cristiano que demuestra frutos. Entonces, como el proceso natural, por ejemplo, ¿no? de un fruto, ¿cómo es que esto surge a través de una semilla? Si podríamos hacer una comparación, ¿no? La semilla de la palabra del Señor. Por ejemplo, Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra. Está hablando de la semilla y dio fruto, ¿no? Cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos a dar frutos? A través de una semilla. ¿Y cuál es esa semilla? La semilla de la palabra del Señor que llegó una vez a nuestras vidas. Nosotros conocimos a Él y ahí viene todo el proceso, ¿no? Entonces, si diríamos, por ejemplo, haciendo comparaciones, ¿no? Este, a ver, emocionalmente, ¿alguien me puede decir en qué edad una persona puede ser madura, más o menos, así cronológicamente, en edad, promedio? La mujer madura mucho más temprano que el varón. Ok, es genérico. Denme un número. Paz, podría ser la edad entre 20. Ya, Malena dice 20. ¿Alguien más? ¿Qué edad creen ustedes que una persona ya es más o menos responsable de sus actos? Ok. Nos miramos. Pastor, ¿diferenciar una madurez espiritual y una madurez natural? Sí, bueno, básicamente de la madurez que estoy preguntando a modo de ejemplo, no es la madurez natural, no la madurez natural, no todavía la madurez espiritual, ¿no? Sino la madurez natural, más o menos a qué edad uno promedio puede ya ser responsable. Por ejemplo, algunos dicen 25 años más o menos, ¿no? Ok. Sí, es interesante esto. Ahora, ¿por qué pregunto eso? Precisamente porque a veces nosotros como creyentes se han dado cuenta de que uno puede tener 30 años en el Señor, 20 años en el Señor, 4 años en el Señor, un año en el Señor. Y ustedes mismos, aún humanamente hablando, dice, ¿cómo poder definir madurez? Porque a veces hay adultos que todavía siguen siendo inmaduros, ¿no? ¿Cómo definiríamos una persona inmadura? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo podríamos definir a una persona inmadura? Humanamente. Eso no está complicado. Cuando se equivoca constantemente en sus decisiones. Ya, muy bien. ¿Qué más? Por su forma de hablar. Ya, muy bien. Por su forma de comportarse también, El sus actos. comportamiento. Ujú. ¿Qué más? Por los frutos, por las responsabilidades que asume. Ya, muy bien. De hecho, Luisa dijo un buen punto. ¿Alguien más? Por cómo, ay, se me fue. Por cómo asume, asume sus responsabilidades en la vida. Ok, perfecto. Julie y Luisa, de hecho, dieron muy al clavo, ¿no? Precisamente, ¿no? La madurez tiene que ver con la capacidad de asumir responsabilidad, ¿no? Y precisamente de no estar buscando un culpable, de no estar buscando a alguien más o lo que sucede, no. Sino aprendiendo a ser responsables, ¿no? Entonces, tomando decisiones, claro, ahí ya involucra otras cosas, no tomando decisiones claras y si me equivoco, soy responsable, tengo que seguir adelante, ¿no? Entonces, eso, por eso decíamos que los frutos, de hecho, son la evidencia de nuestra madurez. Hay frutos a media tinta que de repente estamos dando, ¿no? Entonces, tiene que ver la influencia del tiempo, no necesariamente porque uno madura conforme se dispone,
¿no? Uno madura conforme se dispone a la palabra del Señor. Por ejemplo, hay algunos de nosotros que casi nunca disponemos un tiempo para la palabra del Señor. Casi nunca disponemos, por ejemplo, un tiempo para poder, bueno, no digo de ustedes porque todos ustedes están estudiando y todo, pero normalmente en un común denominador de creyentes, a veces más es una vida rutinaria, etcétera, ¿no? Entonces, al no haber crecimiento en la fe, evidentemente no va a haber profundidad en la palabra, y al no haber profundidad en la palabra no vamos a madurar, ¿no? Por eso habla de la buena tierra. Tiene que ver mucho con tu corazón y con la capacidad de recibir y de aplicar la palabra. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Entonces, el consejo más rápido sería en menos de 72 horas. Aquello que aprendes, aplícalo. Aplícalo. Y si te cuesta aplicar, entonces el segundo consejo sería enséñalo. Enséñalo y verás cómo es que esa palabra va a quedar en tu corazón y en una próxima situación va a traer a memoria el Espíritu Santo. Ok, entonces los frutos también nos diferencian, ¿sí? Entre uno y otro, por ejemplo, entre árbol y árbol nos diferencia, ¿no? Mateo 3:8, ¿quién tiene ahí Mateo 3:8 y Juan 15:6? Y otra persona busca Mateo 7:15, por favor. Comenzamos con Mateo 3:8. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, Ruth. ¿Es 3:8? 3:8, ajá. Allá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ok. No parece muy largo ese versículo. Uno dice, me he quedado con las ganas de seguir leyendo. Sí, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o en una versión distinta diría, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Creo que esto termina explicando más a detalle lo que este versículo nos dice. Demuestren con su forma de vivir. Entonces, ese demuestren precisamente es esa diferencia entre uno y otra persona. Y sabes, por más de que a nosotros uno dice, ay, pastor, no nos gusta diferenciar, es que todos somos iguales en esencia ante el Señor, pero en crecimiento y madurez somos diferentes, en carácter y en otras cosas somos diferentes. Y aún en el crecimiento, porque, y aquí es donde nosotros decimos, porque todos evidenciamos de una manera distinta, todos demostramos nuestra fe de una manera distinta. Todos demostramos que nos hemos arrepentido de una manera distinta, pero dice, demuestren con su forma de vivir, no dice con su forma a ver, de sentir solamente, dice de vivir. Esto implica, a ver, ¿qué cosas implica? ¿Qué cosas implica la vida? Implica las relaciones interpersonales, implica, cuando hablo de relaciones interpersonales, estoy hablando de cómo te llevas con tus amigos, con tu pastor, con tus hermanos, con tu familia, con todos. ¿Qué más implica? Implica cómo nos vestimos, decía por ahí alguien, ¿no? Implica el cómo pensamos, implica el cómo hablamos, implica incluso el cuán responsable o no somos de aquello que se nos asigna. Es que Dios todavía no me ha asignado nada, sí, pero te dieron una tarea en la universidad, te dieron una tarea en el colegio y no has cumplido, entonces no estás, ¿qué cosa? No estás demostrando con tu forma de vivir que te has arrepentido, ¿no? Entonces, allí es donde vemos el fruto, esa diferencia entre los demás, ¿ok? ¿Quién tiene Juan 15:6? Yo, pastor. Léelo, porfa. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Wow. Ahora, parte de repente, si ustedes han escuchado la predicación del domingo, ¿no? Cuando hablamos de la vid, el pámpano, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, no podemos estar desconectados, ¿no? Y esto habla precisamente sobre este principio, ¿no? Del estar conectados. Ahora quiero comprobar nada más. A ver, permítanme. Ok.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde, ¿no? A ver, quiero ver el versículo anterior, ¿por qué no está cuadrando? ¿Puedes leer el versículo anterior, porfa? Sí, sí, me recito. Ah, mm. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ujú, perfecto. Entonces, bueno, dentro de las fichas que ustedes tienen, el versículo básicamente al que nos referimos es el verso 16, ¿ya? Es el verso 16 porque estoy ahorita revisando y no está cuadrando. No es el verso 6, es Juan 15, 16. ¿Puedes leer el verso 16, porfa? Sí, sí, pastor. El 16, 15, 10, 15, 16. 16, ajá. Ah, ya. Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ok, muy bien. Exacto, ese era el versículo. Muy bien, gracias, Yuli. Y este es el punto, ¿no? El Señor otra vez nos dice, vayan y lleven frutos y vuestros frutos permanezcan, que vuestros frutos sean constantes, ¿no? Entonces, es allí como nosotros podemos pedir. Ahora, ¿te ha pasado de que hay personas que oran y de repente Dios les responde y otros no? Algunos se equivocan diciendo, pastor, usted ore porque a usted Dios le escucha, usted está más cerca de Dios, usted es pastor. No, no, y sabes, nos acerca más al Señor cuando nosotros llevamos frutos. Y cuando nosotros llevamos frutos, y esos son frutos constantes, no son frutos eventuales, ¿ok? El punto está allí en que sean frutos constantes, ¿no? Y esto es lo que nos va a hacer, nos va a llevar a un punto de diferencia de entre los verdaderos creyentes y los religiosos, por ejemplo. ¿No? Que nosotros estemos donde estemos, llevemos esos frutos que permanezcan. Ahora, el fruto sería de alguna manera ese diferencial de un falso maestro, un verdadero maestro, por ejemplo, según lo que vamos a leer ahora, Mateo capítulo 7, verso 15. ¿Quién tiene Mateo 7, 15? Amén, pastor. Léelo, porfa, hasta el 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hasta el Amén, 20, hasta el 20. Hasta el 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ok, wow. Entonces, aquí vemos cómo hay un diferencial entre un falso y un verdadero maestro, un falso creyente y un verdadero creyente. ¿Y cuál es ese diferencial? Los frutos. Todos los frutos. Ahora, ese es el árbol o el árbol bueno, ¿qué cosa da? Buenos frutos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? ¿No? Ahora, y entonces, ¿cómo ser un buen árbol o cómo llevar buenos frutos si nosotros, si leemos este mismo Juan 15, vamos a darnos cuenta de que nosotros somos ese pámpano, esa rama, y para llevar frutos tenemos que estar conectados a la vid, ¿no? Es decir, que en Cristo, si permanecemos en Cristo, entonces vamos a poder llevar buenos frutos. Y es por Cristo que llevamos buenos frutos. Entonces, aquí viene la clave. Si una persona no ha aceptado a Jesús en su corazón, ¿estará en Cristo? No. ¿Verdad? Si una persona no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿estará en Cristo? No. No. Porque básicamente necesitamos que esta persona nazca de nuevo, ¿verdad? Y es permaneciendo en Cristo que uno puede llevar buenos frutos. Entonces, fuera de Cristo, lo único que vamos a llevar van a ser de repente obras de la carne, ¿no? Ahora, y es por Cristo que llevamos buenos frutos. Ahora, también
el mismo Juan termina diciéndonos de que los frutos glorifican al Padre. Entonces, yo pensé, pastor, que glorificar al Padre era decir, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios en la iglesia? Gloria a Dios, todo el mundo decía. Yo pensé que glorificar a Dios era, no sé. Entonces, a veces hemos creado ciertas expresiones que aparentemente van tratando de reemplazar una verdadera gloria a Dios de simplemente actos religiosos. Por ejemplo, Juan 15:8. ¿Alguien lo puede leer, porfa? Ahí estamos en Juan nada más. Juan 15:8. Y otra persona vaya buscando Gálatas 5. Amén, pastor. Ok, Juan 15:8, adelante. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Ok, eso dice. O yo me confundí. Creo que estoy medio confundiéndome en todo. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y así serán mis discípulos, ¿no? Entonces Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto es exaltado mi Padre, ¿no? Una versión diferente diría, cuando producen mucho fruto, demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Ok, entonces, ¿cuál es el fruto que glorifica a Dios? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el fruto que diferencia a un verdadero cristiano de un falso cristiano? ¿Cuál creen que es ese fruto? A ver, alguien puede La decirme. comunión, nuestra comunión. Ok, ¿alguien más? ¿Cuál es ese fruto que glorifica? Porque dice, en esto es glorificando mi Padre, en que lleven mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? El amor. Ya. Ahorita me van a nombrar seguramente todos los frutos del Espíritu. Ok, vayamos entonces. Y el otro punto sería, los frutos tienen que ver con carácter. Entonces, es verdad, tiene que ver con comunión, porque esa relación con el Señor evidentemente nos va a permitir que ese fruto se evidencie, pero ese fruto es carácter. ¿Ok? Entonces, el fruto que Dios produce en nosotros es el carácter, que cada vez se parece más al carácter de Jesús. Y el fruto de ese carácter vendrá las obras, el servicio, nuestros hábitos espirituales, etcétera. Entonces, ¿cuál es ese fruto que nosotros debemos demostrar? ¿Cuál es ese fruto que el Señor quiere formar en nosotros? Es el carácter, ¿ok? Entonces, la palabra ciertamente nos desafía, ¿no? A llevar ese fruto. Las obras externas, por ejemplo, se pueden fingir, pero una vida de dominio propio o amor es una situación casi difícil de fingir, porque en algún momento de repente nos descuidamos, porque es algo que el Espíritu de Dios produce en nosotros, ¿no? Por ejemplo, un tema de dominio propio, en tus propias fuerzas vas a luchar, pero que cuando el Espíritu está allí, entonces es algo que el Señor produce en nosotros, ese carácter de Dios producido en nosotros, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos entonces dar frutos? ¿Quién tiene Gálatas 5:19 al 23, porfa? Gálatas, vaya a Gálatas. Yo tengo, pastor. Léelo, porfa. 5:19 al 23. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ok. En cambio,
Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Así ahora vivimos por el Espíritu. Dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Muy bien, gracias. El versículo completo allí. Y está bien. Vean, lo que se acaba de leer básicamente fue las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Pero vea este detalle. Por ejemplo, cuando se habla de aquellas cosas que están dentro de la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Pablo los llama como las obras, no las llama, por ejemplo, frutos, no obras, son algo, por ejemplo, cuando un fruto es algo que se produce, ¿no? Tiene que haber alguien que lo siembre, algo que se produce. En cambio, las obras son algo que salen de nuestra misma naturaleza, están allí. Entonces, he ahí la diferencia. En este caso, las obras de la carne están en nuestra naturaleza y los frutos es algo que el Señor va a producir. El fruto es algo que Dios va a producir en nosotros. Entonces, alguien que de repente diga, no, yo tengo todos los frutos por mi propia cuenta, realmente puede que tengas las humanas, quién sabe, ¿no? Pero los verdaderos frutos del Espíritu ciertamente es algo que Dios produce en nosotros. Y ahí clave lo que dijo Melia. ¿Cuál es la clave? Comunión. ¿Cómo podrá el Señor producir algo en nosotros si no tenemos comunión? ¿Cómo podrá el Señor producir algo en nosotros si no tenemos conocimiento, si no tenemos fe? ¿Ok? Entonces el Espíritu de Dios cambia nuestro carácter. Por eso siempre decimos, el término ahí es Dios cambia nuestras vidas, Él transforma nuestro ser. ¿A qué se refiere eso? Se refiere básicamente a que el Señor, una vez más, produce en nosotros un carácter nuevo, ¿no? Entonces Él nos transforma. Su naturaleza, por ejemplo, cada uno de los frutos que nosotros leemos, ¿no? Y estos son los frutos. En cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nosotros amor, alegría, etcétera. Esas cosas que se mencionan son parte de la naturaleza de Dios. Lo que quiere decir que esa naturaleza divina también a través del Espíritu Santo el Señor quiere que se manifiesten en nosotros. ¿Ok? Entonces, por eso la clave para que eso acontezca es la comunión con nuestro Señor. Juan 15:7 dice eso. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran y os será hecho. Si permanecen en mí. Y este término permanecer se llama comunión, ¿ok? Comunión, intimidad con el Señor. Ahora, el fruto del Espíritu, en primer lugar, tenemos que hacer un énfasis sobre esto. Si ustedes notan el detalle de la lectura, dice más el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. No lo menciona como más los frutos del Espíritu. Entonces, hay un término muy interesante, los frutos, sino el fruto. No es algo plural, sino singular, ya que hay una unidad de todas esas características mencionadas, la cual es el Espíritu Santo. Es decir, estamos hablando de la única naturaleza divina, del carácter de Dios. ¿Ok? No hay los caracteres de Dios, ¿no? Entonces, esto está producido en nosotros con el fin de que permanezcamos más en el Señor. Amén. Entonces, todas estas cosas, otra vez, las produce el Señor en nuestras vidas a través de una comunión. Pero para que haya comunión, tiene que haber arrepentimiento y conversión de nuestros pecados, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hablemos un poco, así a velocidad de rayo, ¿no? Sobre los frutos. Sí, o vuelvo a decir, sobre el fruto del Espíritu, ¿no? ¿Cuál es ese fruto? Gozo. Es el primero que se menciona, ¿no? Del vocablo griego jara, que significa alegría, gozo. De allí términos que comienzan a surgir, ¿no? Sobre el regocijo o estar contento, estar lleno de alegría, ¿no? Este término Pablo lo usaba bastante en el Nuevo Testamento.
cuando él de repente hablaba sobre el aprender a gozarse, ¿no? Cuando aún estaba en la cárcel, cuando estaba siendo perseguido, etcétera, él sabía gozarse. Entonces, el gozo tiene que ver con la alegría permanentemente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia está llamada a experimentar esto. Es esa confianza plena a pesar de todo. Ahora, el gozo es un arma tan poderosa, puedo llamarlo así, un arma, ¿ya? ¿Por qué? Porque es esa convicción de saber que Dios está obrando, ¿no? Yo me gozo en el Señor porque sé que Dios está obrando. Entonces, el gozo del cristiano es tan inclusive y permanente que puede a sentirse inclusive, y es algo que uno puede ir expresando a lo largo de la vida. Lo que comúnmente le podríamos llamar como una actitud, ¿no? Como una actitud correcta o positiva ante las situaciones. Así podríamos definir de repente al gozo también, ¿no? Y esto implica incluso un carácter sacrificial por causa de Cristo, ¿no? También implica el testificar a Cristo, es decir, yo me gozo. Y a veces uno dice, por ejemplo, oh, ¿cómo me voy a sacrificar por esto? Pero ese gozo verdadero nos lleva a ese punto, ¿no? Entonces, este elemento marca una diferencia entre uno y otra persona, ¿no? Perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, por ejemplo, dice la palabra. Entonces, podemos poner ese ejemplo y decir que es algo que procura los vínculos de actitudes correctas para que nosotros salgamos adelante. Eso es lo que habla del gozo. Ahora, otra expresión del carácter también es la paz, ¿no? La paz, por ejemplo, dice la Biblia que que va más allá de solo la paz natural o humana que este mundo nos pueda dar. La palabra que se usa ahí es el shalom, ¿no? Shalom significa un bienestar total, ¿no? Que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu, a pesar de... Hay un salmos muy bonito que dice, y el Señor prepara mesa en presencia de mis angustiadores, que significa de que, sabes, no es que tenga que acabar un día las situaciones de los angustiadores, no es que tenga que acabar todos tus problemas para tú realmente experimentar la paz, sino aún en presencia de todas estas cosas vas a experimentar esa paz del Señor. Esa es, por ejemplo, ese es el fruto que nosotros debemos de evidenciar. Algunos dicen, pastor, un día voy a descansar tranquilo cuando todo acabe. ¿Tú crees que eso pase? No, tenemos que aprender realmente a descansar, a tener esa tranquilidad del espíritu, a tener ese reposo en el espíritu, para que a pesar de que hayan actividades alrededor nuestro, nosotros podamos sentirnos confiados, ¿ok? Entonces, esa paz es el don de Cristo, un regalo hecho en nosotros. La paz exterior está relacionado con Dios, que desea que tengamos con nuestros prójimos, pero vuelvo a decir, es una expresión, ¿no? Entonces, muchos de nosotros necesitamos esta paz para comenzar a inspirar fortaleza en el corazón de otros. Otra palabra es la paciencia. ¿A quiénes le hace falta paciencia? A ver, levante la mano. Algunos van a levantar su mano, de seguro. ¿Sí? Ok, paciencia. A veces yo también digo, Señor, dame más, decimos, ¿no? En el griego, esta palabra es macrotimia, ¿sí? Que significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Wow, tiene que ver con mucho más de lo que uno pensaba que era, ¿no? Y no hay espíritu de rencor dentro de un corazón paciente, ¿sí? No confundamos, por ejemplo, la paciencia con aquellos de temperamento, no sé, flemático, de repente aquellas personas que guardan y guardan y guardan en su corazón y nunca expresan. Por ejemplo, uno diría, qué paciente, no es paciente, ¿sí? La paciencia, otra vez, estamos hablando del don, ¿ya? Del fruto, mejor dicho, estamos hablando del fruto. Entonces, ese fruto no tiene que ver con que uno guarde solamente las cosas y no reaccione. No, estamos hablando con longanimidad, con apacibilidad, con indulgencia, con ese espíritu de equilibrio, ¿ok?
Entonces, no hay rencor, sino hay equilibrio dentro de todos estos temperamentos de repente, ¿no? Es decir, dentro de lo que podría ser pasiones y todas las demás cosas, la paciencia en el Señor procura el equilibrio, ¿no? Y la paciencia aquí, este fruto está tan ligado con lo que es la sabiduría. ¿Por qué? O la sabiduría e incluso la prudencia, porque nos permite pensar antes de actuar, ¿no? Entonces, cuando hay paciencia, hay constancia, hay firmeza, hay perseverancia, nos ayuda a ser totalmente clementes, de repente tolerantes, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que entender. Entonces, y nos ayuda a resistir en el camino. ¿Sabes? Necesitamos desarrollar este fruto y pedirle que el Señor, porque esto nos hace resistentes, es una bendición. Ahora, otro de los frutos ahí es la benignidad, ¿no? Que también significa amabilidad. Ahora, aquí es donde uno comienza a ser confrontado, ¿no? Y es ser amable con otros, ¿no? Y estamos hablando de un trato. Es que, pastor, no me cae, ok. Ora al Señor y dile, Señor, de que el fruto de la benignidad se manifieste en mi vida, ¿no? No te cae de jefe. Hay una personita a quien ay, como me cae chincha esa persona, ese líder, ese hermano, hasta el pastor. Ok, entonces, ¿qué haces? Ahí le dices, ora, Señor, te pido que me des ese fruto. Ayúdame a mostrar ese fruto de amabilidad, ¿no? Con otros de mis hermanos. Y es todo lo contrario de repente a la dureza, ¿no? Y viene del griego, a ver cómo, restotes, algo así se pronuncia, que significa bondad, integridad, excelencia de carácter. Wow, ¿no? Y lo que podría ser también benévolo. Esto es interesante, ¿no? La benignidad también significa bueno en carácter. Bueno en carácter. Entonces, esto termina siendo hasta un atributo a Dios. Como uno de sus atributos morales encontramos eso, ¿no? Dios es bueno en todo tiempo, decimos según la película, y en todo tiempo Dios es bueno, decimos. Ahora, pero eso tiene que ver con benignidad. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos ese trato, ¿no? Benignidad es la suavidad de carácter. No estamos diciendo lo blando, sino, a ver, es como una almohada que aunque tú lo ves, tiene una forma, etcétera, pero tú te recuestas por un rato y encuentras descanso. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, con esa tranquilidad de espíritu, una disposición reposada de tratar con cortesía. La benignidad nos permite buen trato. Otro de los frutos es la bondad, ¿no? Esto se traduce del griego agatosune, que significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Mira, hay una diferencia entre, por ejemplo, la benignidad y la bondad, ¿no? La benignidad tenía que ver con un trato más de repente suave, de tranquilidad. En cambio, la benevolencia tiene que ver ya también con una acción, ¿no? Con una rectitud de vida, ¿no? Y esta es una cualidad del hombre bueno, ágatos, no bueno, ¿sí? Bueno, otra vez también termina siendo parte del carácter de nuestro Señor. Todas estas tienen que ver con el carácter de nuestro Señor. Entonces, la bondad es aquella que nos impulsa al arrepentimiento de un perverso corazón, por ejemplo, ¿no? También está el fruto de la fe, ¿no? Muy distinto al don de fe que en algún momento hemos hablado. En este caso ya es fruto, ¿no? Y aquí el griego ptsis, que significa fidelidad, ¿no? Y esto está hablando de que yo creo, confío, es decir, el carácter de uno que se puede confiar. Y esto es tan poderoso. Ahora, todas estos dones lo hemos enseñado en una de nuestras series. Voy a tratar de ubicarlas, las series, y ordenarlas. Y hemos ido desarrollando una a una, ¿ok? Por ejemplo, la mansedumbre. Esto proviene del griego
frautes, ¿no? Que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad, dulce. Y tiene que ver con ese contrario a un mal temperamento o al enojo repentino, ¿no? Entonces la mansedumbre tiene que ver precisamente con esa, capacidad de poder resistir, esperar y reaccionar, ¿no? O sea, entendiendo las cosas, ¿no? Entonces, el que tiene mansedumbre va a soportar incluso a su prójimo. Sí, necesitamos mansedumbre para soportarnos los unos a los otros, ¿no? Aún con palabras va a responder con mucha mansedumbre, ¿sí? Y muchos necesitamos orar para tener palabras de mansedumbre, porque a veces tenemos palabras directas. No es que yo soy así, pastor, sin filtro. Gloria a Dios, dice. Entonces, pero necesitamos la mansedumbre porque créanme, hay personas que de repente no van a recibir lo que el otro sí. Entonces, siempre es un conjunto de cosas que necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, el fruto es importante en nuestras vidas. Templanza. La templanza significa el control de uno mismo. Ya, ok. Aquí necesitamos trabajar todos nosotros, conociendo también cómo este sería el fruto del dominio propio. Ya no demonio propio, algunos puede que tengan, pero es dominio propio. Es una de las virtudes cristianas principales dentro de lo que es el controlar nuestras emociones y el crear equilibrio, ¿no? Entonces, esto nos amonesta a ser moderados y equilibrados dentro de nuestra conducta. ¿Ok? Dentro de nuestra conducta, la templanza, ¿no? Y por supuesto, terminar con esta reflexión. ¿Sí? Por ejemplo, producir mucho fruto trae, como vimos, toda gloria a Dios. Y eso es importante, ¿no? Para lo cual necesitamos, como ya hemos visto, de las escrituras, necesitamos permanecer en la vid, etcétera. Ahora, nosotros a través de estos frutos que acabamos de mencionar, no hemos profundizado a más también porque realmente cada una de ellas tiene una profundidad increíble, pero a la par también entendimos de que son o es el carácter de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿Para qué, pastor? Para llevar una vida de testimonio, una vida que glorifique a Dios. ¿Ok? ¿Para qué, pastor? Para que nuestros frutos terminen siendo, por ejemplo, mostrando al Dios vivo, ¿no? Entonces, una de las cosas de por qué pasa esto es porque cada vez que tú muestras un fruto, estás mostrando a Cristo, ¿ok? Y mientras más mostramos a Cristo, la gente querrá conocer de ese Cristo vivo. Por otro lado, esto también es nos permite una conducta de vida equilibrada. Es decir, de que no podemos estar viviendo guiados, por ejemplo, por la carne, sino que tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe y los frutos del Espíritu se manifiesten. Y esto va a tener un equilibrio. No hay nada peor para un creyente que viva desequilibrado en sus emociones, que viva desequilibrado en su fe, porque un día vas a sentirte bien, al día siguiente te vas a sentir gusanito de Jacob, no te vas a sentir mal porque has fallado al Señor, te has alejado de Él, etcétera. Entonces necesitamos trabajar en ese equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo se logra? A través de un carácter adecuado. Y cada una de estas descripciones del carácter terminan dándonos, por ejemplo, una forma de vivir que glorifica al Señor, ¿no? Y llevar frutos, ¿no? Entonces, mostrar frutos también evidencia al árbol a que representamos, y es el árbol de la vida, es a Cristo a quien representamos. Entonces, no solo das fruto por ti mismo, ¿no? Y no solamente van a hablar mal de ti o bien de ti. Estás demostrando a Cristo, ¿ok? Y esto es lo que tenemos que hacer constantemente, demostrar y expresar a Cristo en nuestras vidas.